Invitado al doctor Juan Bukusic, médico psiquiatra que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Juan? Gusto en saludarlo. Hacía tiempo que no conversábamos. Sí, hace tiempo, sí. Buenos días. Bien, todo bien, gracias. Tú no te muevas, doctor. Ahí está Eco. muy bien, perfecto. Estamos leyendo alguna crónica respecto a una posición que tiene el doctor Bukusic y de esto el tema mental, obviamente. No vamos a venir a hablar de otra cosa, Juan. Y tú me decías que de repente es mejor estar en el core que estar con un lechero en la Plaza de Armas. Eso lo vimos ayer en el Magallanes, parece que fue que se Sí. citaba aquello. Y de tu postura respecto a que no salga desde el Hospital Clínico Magallanes el área de salud mental. Digo esto porque me parece que en este momento hay un proyecto que está dentro del recinto hospitalario aledaño de crear un centro de salud mental y geriátrico, Sí, ambos en un recinto. sí. ¿Esa es tu oposición, digamos, a que no salga para llevarlo a otro lado? ¿Cuál es la idea, Juan? O sea, lo que pasa es que los pacientes de salud mental, Sí, que requieren hospitalización, tienen que estar en el hospital general, en el hospital clínico, sí, como cualquier otro paciente, cosa ya. que ya se discutió hace años y que quedó Mm, resuelta por suerte. Y que en todo el mundo es así, ahora no está permitido siquiera construir hospitales psiquiátricos. Y existe una norma del Ministerio de Salud, ujú, digamos, donde dice que los pacientes de salud mental deben estar incluidos en el hospital general para tener acceso a todo lo que implica, digamos, estar ujú, dentro del hospital, exámenes, ujú. atenciones de urgencia vitales, etcétera, todo lo que eso implica, ¿no? Ya. ¿Actualmente está salud mental? ¿Está dentro del recinto del hospital Claro, clínico? actualmente Ya. estamos ahí en un espacio que había sido diseñado, digamos, cuando se construyó el hospital, Ujú, porque nosotros habíamos logrado estar en el hospital regional antiguo ujú. y cerramos el psiquiátrico, entre comillas, Exacto. Ustedes estaban por la calle y Ancuda, que por la antiguamente. calle Ancuca. Y Mm, ahí nos quedamos todavía un tiempo porque hubo una situación, digamos, que de manera muy mañosa y engañosa en el fondo, sí, sí, no claro. habían sacado de... No Ujú. habían quitado nuestro espacio. Claro, claro, claro. Y eso bueno, se logró a través del cobre que se devolviera. Bueno, estamos ahí y se supone que o sea, se nos había planteado la posibilidad de que pudiéramos tener un edificio distinto porque el poli había quedado pequeño. O sea, Ya. que se necesitaba más espacio para el CAE, el Policlínico Ambulatorio. Cosa que nosotros aceptamos, pero con la idea, condición absoluta, digamos, de que eso quedara en un lugar aledaño, pero con una comunicación física. Ya. O sea, es decir, con una rampa, algo que permitiera, digamos, Ujú, que la comunicación fuera fluida. ujú. El, y eso no se cumplió. Entonces, se construyó el centro de rehabilitación, después teníamos hasta un proyecto, todo listo, digamos. Ya, ya. Después se construyó la casa acogida y el espacio que quedó disponible está entonces más atrás de la casa acogida. Ya. Lo cual implica que la distancia entre el servicio y la urgencia del hospital, porque en realidad sí, son como 150, 200 metros que hay Ujú. desde el lugar hasta el hospital mismo, Sí, pero, sí, pero, pero del CAE, digamos. O sea, sí. entonces, si uno considera que hay que llevar a los pacientes a hacer un escáner, un electrocefalograma, algún tratamiento en el pabellón, interconsulta, o sea, exámenes, en fin, una enorme cantidad de cosas que hay que hacer y que se requieren, eh, porque, bueno, que pueden tener alguna mitigación, pero si hubiera alguna situación así como de un paro, una cosa de riesgo vital, de que vayan a llegar, digamos, el equipo hasta allá, Ujú. va a ser siempre demasiado tarde. Entonces, nuestra propuesta es que no salga psiquiatría del hospital, sino que se busque una solución distinta, a menos Perdón, ¿tú dijiste geriatría o salud mental? psiquiatría, Perdón, psiquiatría, ya, psiquiatría de ya, salud mental ya. del hospital, porque en realidad, además que es una cuestión un poco discriminatoria, porque no tiene sentido que se haga eso. Ujú. Bueno, la cosa es que, ahora, sumamos a eso que hacer un geriátrico, o lo que se llamaría un geriátrico, de 40 camas,
personas que van a estar ahí hospitalizadas, personas de tercera edad obviamente, Sí. que obviamente tienen dificultades de salud importantes, van a tener que requerir lo mismo, o sea, muchos exámenes, que vayan los especialistas, etcétera, etcétera, implica, ¿no es cierto?, una cantidad de costos enormes de mantener ese edificio. ¿Cómo no? Y para que 40 camas de personas de tercera edad con dificultades que requieren hospitalización se va a transformar inmediatamente en pocos meses en un nuevo LIAM, y eso no es el sentido de lo que implica tener el cuidado de las personas que requieren estar en un espacio, digamos, cuidado distinto a las familias que no lo pueden tener, digamos. Ahora, este nuevo proyecto, que no sé, en 2 años más puede que esté ahí operativo, no sé cuáles son los plazos que hay. Yo conozco ese sector por ahí porque tienes el helipuerto más arriba y más arriba Sí. está el proyecto del SEBIMA. Entonces, ¿pueden convivir? Yo entiendo que son alas diferentes de este proyecto, de este edificio. ¿Podrían convivir geriatría con salud mental? Sí, perfectamente, así Ya. como convive ahora En el salud mental psiquiatría dentro del dentro del recinto. recinto, donde Ya, cómo se no, cómo convive con no. todo el mundo, no hay ninguna razón para que Ahora, eso ¿cuál no es ocurra. la respuesta o la posición que tiene el Servicio de Salud Magallanes? Bueno, nosotros hemos insistido, también está la normativa, ¿no? O sea, la Seremi de Salud informó que eso no estaba dentro de la norma, que no podía sacarse psiquiatría del hospital, y hubo toda una discusión en el CORE, hubo una discusión bueno, con el Servicio de Salud, con Pamela Franci específicamente, y hasta ahora, digamos, han pasado 2 meses o quizás un poco más. Yo he intentado hasta el cansancio tratar de conversar con el intendente, que es responsable de esta situación, y hasta ahora no me ha recibido. Ya, Vinieron del ministerio y la decisión obviamente va a ser local, pero desgraciadamente todavía no hay una respuesta definitiva, y lo que nosotros insistimos en que no nos parece correcto y no corresponde que los pacientes psiquiátricos salgan del hospital, a menos que estén en una condición donde la seguridad de ellos sea la misma que la que tienen ahora. tú estás hablando, Juan, estoy con el doctor Juan Bukusic esta mañana acá, el doctor psiquiatra, hablando de esta temática, de esta preocupación que él tiene respecto al futuro traslado que pudiese tener el área de psiquiatría que está operando actualmente dentro del recinto del Hospital Clínico Magallanes a este proyecto que comenzará a trabajarse, no sé si dentro del segundo semestre de este año o el próximo. O sea, por lo menos 2 años más va a estar 2 años eso. más va a estar operativo este centro geriátrico y de salud mental. Se entiende dentro del área cercano al recinto hospitalario, en los mismos terrenos, en fin, etcétera, etcétera. Y la posición es que hay un proyecto y en donde se sacaría a psiquiatría de la actual dependencia que ocupa en el hospital clínico. Ese es el meollo del asunto. Esa es Claro, la ahora, discusión que ¿qué existe. pasa? Sí, o sea, el policlínico, el CAE, evidentemente que se supone que es chico, digamos que hay dificultades de atención, sobre todo en las horas en que los médicos atienden en el hospital, porque después de las 5 de la tarde eso está vacío, digamos. ¿No? Mm. El tema es que si el CAE quedó chico, va a quedar chico igual, aunque sacaran la psiquiatría de ese lugar, Ujú. en poco tiempo va a seguir chico igual. Entonces, si uno va a ese hospital, un montón de lugares bajo las escaleras, hall, digamos, donde Sí, que sí. eran de estar y cosas así, se están llenando de oficinas y oficinas, porque obviamente quedó chico, y se requiere probablemente una nueva normalización o algo así. Entonces, en vez de construir ese edificio que tiene un alto costo, que tiene no solo un alto costo de construcción, sino que de mantención, ¿por qué no se ocupan los recursos y se construye un CAE adecuado a las necesidades actuales Mm. y al aumento de los especialistas que existen hoy? Eso en algún momento igual va a tener que suceder. Si uno mira además la entrada del hospital cuando la gente llega no llega en vehículo, llega en locomoción colectiva, Sí, sí. la entrada del hospital desde donde se bajan, ingresan y llegan hasta el hospital es un espacio bastante grande en nuestra ciudad, donde hay viento, donde hay muchas veces frío y problemas, digamos, de traslado. Entonces, una decisión más racional, más lógica, es pensar que se dé una solución global y no
esta cosa que fue, vuelvo a insistir, como mañosamente definida, pensando siempre que en el fondo no querían que psiquiatría estuviera dentro del hospital. Entonces, bueno, esa es nuestra pelea interna. Hay un grupo de colegas y el equipo que trabaja con infanto juvenil que consideran que no es tan mala la idea de cambiarse. Bueno, y en eso estamos en una espera, digamos, porque yo bueno, supone que me voy a reunir con Pamela Francis el miércoles. Le he pedido hace ya bastante tiempo que nos respondan de definitiva qué va a ocurrir para que nos preparemos y veamos de qué manera avanzar. Tú me dices, Juan, de que la decisión es local. Sí, yo creo que la decisión va a ser local, digamos, porque a pesar de que, como digo, la Seremi dijo que no se podía hacer eso porque no estaba dentro de la norma, pero obviamente que lo que se está planteando es tener algunos elementos que sean como de mitigación para que los problemas que genera no sean, sean reducidos, digamos, lo que uno le podría parecer razonable. Pero Juan, aquí sacamos una duda. ¿Quién tiene que resolver? Porque está la Seremi, está el Servicio de Salud Magallanes, como que tiene directa dependencia con el hospital clínico, y está el intendente. ¿Entre los tres entes tienen que dirimir pautas o corresponde a un solo estamento? ¿A quién? ¿A salud? ¿Salud? Le corresponde a salud, o sea, la Seremi es el organismo que fiscaliza que las cosas se hagan como se deben hacer dentro de las normas. Sí, sí. No está dentro de la norma, por lo tanto la Seremi dice que no se puede hacer. Pero como es una decisión que en definitiva puede tener que ver más con temas... ¿De carácter administrativo? Políticos, no, políticos más que... Entonces, bueno, si el ministerio dice que se haga, le dice al Seremi, no se preocupe, si se puede hacer igual, no hay problema, el Seremi lo va a aceptar. Porque si se busca mitigación significaría tener vehículos que vayan desde ese espacio al hospital. Ambulancia o un vehículo de emergencia que pueda trasladar... o de acercamiento, como se le llama. O de acercamiento, urgentemente. Y lo otro que sería indispensable es tener un médico residente. Son 80 camas, son 80 pacientes en ese lugar que no tendrían un médico de turno. 80 pacientes, entre los cuales hay pacientes de tercera edad. Y tener un médico residente 24 horas significaría un altísimo costo y improbablemente se podría conseguir eso. Son 6 médicos que tendrían que estar en turno, lo cual implica un alto costo y por lo tanto, y vuelvo a insistir, sin que sea una solución real para las personas de tercera edad tener un espacio de hospitalización como ese, porque si una persona de tercera edad está en ese lugar con una enfermedad relativamente grave que requiere de atención más especializada, va a tener que irse al hospital. O sea, va a tener que salir de ahí y ser trasladado al hospital clínico. Entonces, es una cosa que está pensada de una manera, a mi juicio, completamente equivocada. Por eso yo asistí al COBRE y he planteado esto para que haya una discusión, pero desgraciadamente el intendente, que es responsable, porque además él era director de servicio cuando todas esas decisiones se tomaron, no ha dado la cara para discutirlo. ¿Pero has tenido reunión esta semana con Pamela Francis, la directora? Sí, hemos tenido reuniones permanentemente, solo que... ¿Con ella? Y con el agente ministerio en Santiago. Lo que pasa es que después de la venida de la gente del ministerio, de la discusión, no se llegó a nada, porque en el fondo se suponía que había que esperar un poco cuál era la opinión de Friedrich. Uno debe entender que la gente que está en psiquiatría del hospital actualmente es gente que tiene esa necesidad de estar ahí. Porque Juan, usted ha patrocinado y ha sido uno de los ideólogos de tener estas casas externas que están en diferentes puntos de la ciudad. Ese es otro, dentro del gran proyecto de psiquiatría, otra gente que está obviamente en mejores condiciones, que no necesita estar hospitalizada. Entonces uno subentiende que la gente que está en el hospital, de hecho en este departamento de psiquiatría, es la que tiene necesidad de estar ahí porque están tratamientos son mucho más
más delicados, ¿no? O sea, este tratamiento ahí porque están con un cuadro agudo que Ya, después de un periodo de tratamiento se recupera y la persona vuelve a vivir a su casa, digamos. ya No su es, casa. no es O en su un defecto estas casas, ¿cómo le llaman? ¿Casa de acogida? ¿Cómo le llaman? hogares protegidos, digamos. Hogares protegidos, Sí, ya. sí. Y bueno, y la idea, digamos, de hecho eso yo lo he conversado con Ramón Lobo muchas veces, digamos, la idea de tener espacios para personas con demencia, con deterioro importante, que las familias no los pueden cuidar y que eso es una realidad que existe en todo Ujú, el mundo, se hagan espacios más personalizados, pequeñitos, como hogares protegidos, como ujú. por ejemplo funciona el Cavirata, que Sí, hay claro. que las personas tienen un espacio personalizado. No es lo mismo estar hospitalizado que tener una pieza en un hogar donde hay una interacción obviamente mucho más humanizada y más normal. No estar en un hospital siempre significa ser un paciente, estar en Ujú. un hogar significa ser una persona que vive, ¿no es cierto?, en su propia casa. ¿Cuántas personas más menos, y de acuerdo a los cálculos, para que las personas puedan recuperarse bien y mantener una vida normal, viven en esta casa, en estos hogares protegidos, Juan? La mayoría de ellos son personas, digamos, de una evolución crónica que pensar que habían estado hospitalizados como a unos 20 años Ujú. y más. Y han ido, bueno, obviamente han ido envejeciendo y muchos de ellos han perdido todo contacto con su familia, por lo tanto la integración real, o sea, que salgan del hogar hacia una familia es bastante baja. Ya. El, el, eh, y de hecho, bueno, bueno, igual han fallecido algunos pacientes que tienen sus años. El, el, em, y han llegado algunos pacientes nuevos, eso también va a Ya. ocurrir, digamos. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuatro, cinco, ocho personas en cada casa protegida? En Sí, cada sí, hogar. sí, sí, bueno, entre 6 y 9. Ya, Hay un hogar en Porvenir, es necesario hacer un hogar en Natales, ya. ¿Y acá en la comuna cuántas casas de hogares protegidos? 6. Seis. ¿Y eso, y cómo operan esos hogares protegidos? ¿Hay una persona que está vigilando constantemente, que por lo menos lo visita Hay habitualmente? ¿Cómo distintos, es el hay proceso? distintos niveles de dependencia. Ya, ¿Ya? Están los que son completamente independientes, que funcionan solos, que hacen ya, todas sus cosas sin problema, con una persona que ayuda en una supervisión diurna. ya. Otros hogares son más complejos, donde las personas están más dependientes, donde son más incapaces de poder hacer sus propias cosas, por lo tanto Ya. ahí hay una supervisión más directa, más Profesional. permanente y claro, profesional, digamos. Es una supervisión con monitores, con enfermería. Básicamente son labores de enfermería, de cuidado, digamos, en el grupo de personas que son más complejas o que están, en el fondo, claro, con un deterioro, con una ¿Cómo discapacidad no? mayor. ¿Y eso está dentro del marco del proyecto psiquiátrico aquí en la comuna? Por supuesto, eso es ¿Sí? parte Y eso lo paga el Servicio de Salud Magallanes. eso, claro, Los hogares, lo digamos. financia claro, el ministerio, digamos, o sea, el Ministerio de Salud dentro del presupuesto de salud ¿Desde mental. cuándo están operando estos hogares? Yo recuerdo, por lo menos 20, 25 años era, ¿o no? Unos 20 por ahí, Sí. un poquito menos de 20 yo creo. Ya. Mm. Pero ha sido un éxito, creo yo, ¿no? Porque nunca ha hecho nota negativa, por ejemplo, uno de estos hogares, que las casas están en los barrios, en cualquier lugar de, Sí, de la sí, comuna sí. aquí, No, ¿no? no, eso no es ningún problema ni tampoco es para extrañarse, digamos, no, los pacientes psiquiátricos no son personas violentas ni agresivas ni que andan. Por eso están ahí, pues, si no Eh, estarían. algunos, bueno, algunos se han acostumbrado a ser un poco como a ser de mendigos, entonces andan pidiendo cosas, Sí. pero aparte de eso, no, digamos, no existen razones para pensar que eso sería un problema, ni lo ha sido, ni en ninguna Y en parte del algunos mundo. casos, Juan, puede que alguna persona con estas patologías pueda tener una recaída y tenga que volver a psiquiatría del hospital. O sea, todos los pacientes que están en los hogares protegidos tienen un tratamiento. Ya, ¿cómo Todos no? mantienen su tratamiento tanto mental como físico, Sí, digamos, sí. generalmente. Y con medicamentos y todo ese cuento. Obviamente, y sí, bueno, obviamente, y ha ocurrido, si hay una Ujú. recaída, alguna situación crítica, se hospitalizan 10 días, 15 días, Ya. 3 días, dependiendo de lo que fuera, y vuelven a su casa, digamos. En el fondo es eso el sistema. Yo sé que tú has reclamado mucho, por ejemplo, Juan, muchas veces cuando la justicia ante un caso ya drogadicción o qué sé yo, y
te lo terminan enviando a psiquiatría del hospital. Yo recuerdo que estaban en Ancud, reclamaban mucho por ello. Esto no es como una cárcel, decía tú, me envían todo lo que por cualquier circunstancia me lo envían acá. Sí, bueno, es que yo creo que en eso los jueces tienen también la dificultad de no encontrar un espacio adecuado, distinto, digamos. O sea, el problema es definir, digamos, o sea, sobre todo definir si una persona requiere una atención psiquiátrica, una hospitalización psiquiátrica, o ha cometido algún delito, porque si fueron a la justicia es porque han cometido algún delito. Entonces, la decisión sobre si se hospitalizan o no, si requieren eso o no, no es una decisión que debería tomar el juez, es una decisión que debe ser una decisión técnica que tiene que tomar el juez con la visión, digamos, de la psiquiatría o de quienes van a tratar a los pacientes, porque si no se transforma el servicio de psiquiatría como en una cárcel, porque los mandan allá nomás. Claro, claro. Sí, y sí. te encuentras con esos panoramas. Yo recuerdo que una vez reclamaste. Sí, eso ocurre y bueno, ocurre en todo el país. Han habido algunas mejorías respecto a espacios, digamos, donde se puede evaluar gente. Y ahora se puede entender, por ejemplo, una cosa es la drogadicción, que deberíamos tener una casa específica para el tema de todo lo que significa drogadicción, y el espectro de drogadicción es bien amplio, que no necesita generalmente que sea un paciente mental, que es otra cosa. Sí, no, es distinto, el adicto es distinto a una persona con una patología mental, digamos, de otro tipo, es completamente distinto. Porque al final, para recuperarse una drogadicción, igual te los enviaban allá al centro de salud mental. Sí, bueno, y nosotros igual todavía recibimos pacientes, de hecho no son tan pocos el porcentaje de pacientes que se hospitaliza para desintoxicación, para trabajar, para el inicio para que después inicie un programa de tratamiento de droga ambulatorio o en la comunidad terapéutica que existe, digamos, que recibe principalmente gente de calle. ¿Cómo no? Juan, ojalá tengas buenos resultados, noticias positivas respecto a esta lucha que estás dando. Tú siempre estás lucha así como contra viento y marea sobre posturas que indudablemente tratan, y tú defiendes ahora su partido, el tema de salud mental. ¿Tú eres el jefe de esta área en el hospital clínico? Sí, soy jefe del departamento. ¿Y cuánto tiempo llevas en esto? Desde que se fue a Valenzuela son 20 años, yo creo. 20 años más. ¿Eh? Pero bueno, somos un equipo grande que tenemos nuestras diferencias sutiles, pero yo creo que todos estamos en la misma. Si una persona sola no puede hacer muchas cosas, es un equipo grande que están motivados, que tienen ganas, claro. y que hemos estado, digamos, bueno, en cierta forma como a la vanguardia de la reforma de la atención psiquiátrica, y no queremos obviamente que haya un retroceso. El psiquiátrico de Punta Arenas fue el único psiquiátrico que fue cerrado en nuestro país. Si bien es cierto, no era un hospital así psiquiátrico, porque era un servicio de psiquiatría, pero cumplía la función de un psiquiátrico. Y eso es algo que obviamente es muy valioso y que debe ser respetado. ¿Cómo no? Agradezco mucho esta visita, Juan, para venir a contarnos de esta situación, que esperamos tenga un resultado feliz para vuestra postura y además para toda la gente que está en este departamento de psiquiatría de salud mental en el Hospital Clínico Magallanes. Mucha suerte, pues. Muchas gracias por la invitación.